gusto saludarlos. Le damos la bienvenida a este espacio junto con Ingeniería Informática, que hoy los estamos acompañando con este tema de QDI. Y bueno, saludo especialmente a todas las personas que ya se conectan con nosotros desde Chile, Perú, Guatemala, Panamá, México, Venezuela y diversas partes también y ciudades de Colombia. Sin más preámbulo, le doy el paso al señor Matías, quien nos está acompañando. Él es CEO de Ingeniería Informática desde la ciudad de Panamá. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Ángela. Cordial saludo a todos los que se han tomado tiempo de su agenda para acompañarnos en esta nueva iniciativa, Ángela, Gabriel, Ana, que la debo bautizar como la nueva estrategia para ayudar a los negocios modernos a crear una cultura de datos en donde el dato sea el centro estratégico del negocio. Muchos la tienen ya, seguro que sí, pero probablemente podamos apoyarlos en mejorarla, podamos apoyarlos en expandirla. Y precisamente quiero que conozcan esta alianza entre Analytic Data e Ingeniería Informática, que lo que busca es reforzar una estrategia continua de valorar el dato como un activo de los negocios modernos y crear para aquellos que lo tienen una capacidad mejorada de tomar decisiones. En el día de hoy inauguramos una serie de webinars que forman un programa continuo de formación, Ángela, que va a llevar a CEOs, analistas, investigadores, estudiantes, profesores, ejecutivos, gerentes, a mirar el dato como una figura diferente y a valorarlo como un activo, tanto como valoramos el recurso humano o los activos económicos de una empresa. En este proceso que arranca ahora ya al último cuarto de este año, van a ver que con dosis continuas de cada semana van a poder poner en práctica de forma simple, rápida y costo efectiva una serie de estrategias que van a mejorar la toma de decisiones de los negocios. Y al día de hoy empezamos con algo que es extremadamente relevante. Dejo la pregunta en el ambiente, Ángela. ¿Cuántos negocios tenemos problemas con los datos? Quizás ninguno, quizás muchos, pero ¿cuántos queremos mover datos de un lado a otro? ¿Cuántos tenemos islas de datos por todos lados? ¿A cuánto nos cuesta analizar una corporación con distintas entidades debajo? ¿Cuántos quisiéramos hacer un proceso de construcción de un data warehouse? Una palabra pesada, conjugada en los años 60, pero ¿cuántos quisiéramos crear un data warehouse a la velocidad que produce el esquema moderno creado por Qlik con una estrategia llamada QDI? Y aquí quiero tomarme unos segundos. Quizás muchos conocen Qlik, Ángela, Gabriel, Ana, pero tal vez lo conocen desde el mundo analítico, ¿no? Una herramienta analítica para hacer análisis, comportamiento, tendencias, dashboard. Bueno, quiero que sepan que Qlik, siendo la marca, tiene una estrategia agnóstica desde el punto de vista de que permite que los negocios tomen la data y si quieren construir un data warehouse, automaticen el proceso rápidamente. Si quieren replicar datos, lo puedan hacer. Si quieren consolidar datos, lo puedan hacer. A esa estrategia le ha llamado Qlik QDI, Qlik Data Integration. Funciona para cualquier tipo de datos, cualquier base de datos, cualquier plataforma y termina dejando los datos en un ambiente extremadamente simple para analizarlo. ¿Con qué analizarlo? Con la herramienta que usted quiera, con Qlik, con Power BI, con Tableau, con Excel, con lo que quiera, pero es llevarlo de los silos de información a un centro estratégico para la toma de decisiones. El día de hoy analizamos el comportamiento del dato, el viaje del dato y dejamos una huella para nuestro proceso continuo de formación con el amigo Gabriel Araya, que va a permitir que en esta visión ustedes vean desde la óptica de los negocios cómo sin código podemos convertir el dato en un activo estratégico de los negocios. Bienvenidos a todos, gracias por su compañía y espero que disfruten el viaje que vamos a hacer hoy en QDI. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos. Espero tener la labia suficiente como lo tuvo mi hermano Matías en explicar todo el tema del viaje, del dato al conocimiento, del dato al insight y todo eso. Agradezco a todos los que nos acompañan en este webinar, el primero que tenemos en nuestra alianza con IISA y Analytic Data. Así que los invito a ser parte de todos los webinars que vienen a continuación. El foco acá va a estar orientado a los datos, como planteó inicialmente Matías. Este es un trayecto bastante peludo,
con bastantes bemoles, carreteras, parches, muchas subidas, muchas bajadas. Llegar a presentar el dato en los tableros visuales, sea un Tableau, sea un Power BI, sea un ClickView, sea un ClickSense, o lo que sea, quizás para el usuario final, tiene una perspectiva de la facilidad. Uy, qué bonito se ven los números, todo, me cuadran, etc. Pero el trabajo que hay por detrás y todo eso nos convierte en pequeños egipcios del dato. Para llegar a construir esta pirámide tenemos que mover los bloques, arrastrar a miles de personas, etc. Con lo que queremos presentarles hoy día, esperamos que esta construcción de pirámides sea mucho más fácil para todos. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Me comentas, Ángela, si ya la están viendo? Correcto, Gaby, ya la estamos visualizando. Muchas gracias. En el transitar, vamos a irnos para acá. En el transitar, la mayoría de nuestros usuarios, sean analistas, sean los CIO, CFO, CTO, CPO y todos los CX que hay, inclusive analistas de negocio, siempre han trabajado con el dato de la perspectiva de resolver algún requerimiento a través de elementos visuales, ¿ya? Y también no hay que dejar de lado que también fue el nacimiento de Qlik. Qlik, que nació por el año 93, también planteó ese esquema del autoservicio en sus primeros inicios. Y conllevaba que pudiéramos tener análisis geoespaciales, tanto de lo que es geoposicionamiento como geoanalítica, elementos de visualizaciones importantes, en donde el usuario lo consumiera por un lado, o bien hiciera el autoservicio y lo creara, etc. Elementos que pudieran conectarse con la analítica, como los cientistas de datos, las herramientas predictivas. Ahora inclusive Qlik liberó el AutoML, o el Auto Machine Learning, que permite incorporar esta visión que ocupan los cientistas de datos, en donde podemos tener elementos de análisis como detecciones de fraude, churn, attrition, etcétera, dentro de lo que es la plataforma, y también tener una serie de funciones y expresiones poderosas en su entorno para responder las necesidades del negocio. Todo esto, que es la parte analítica, básicamente pretende entender bien cuáles son las visiones que tienen los usuarios de consumo, porque no todos los usuarios, al fin y al cabo, como nosotros sabemos, van a tener acceso a una licencia de este tipo de soluciones. Y para muchos es suficiente tener un tema de reportería y que les hagan llegar su reporte todos los días en la mañana, en un formato A, B, C, Excel, PDF, Word, PowerPoint, etc. Otros usuarios son un poco ya más avesados y van por la línea de la analítica guiada. Vale decir, oye, tengo acceso a la plataforma, cualquiera sea el apellido de la plataforma, centremos un poco en el mundo de Qlik y podemos hacer análisis, haciendo filtros, que selecciona una ciudad el mes de septiembre, el año 2022, y voy efectuando mis comparativas y viendo cómo van respondiendo los objetos. Hay otros que son más bien por la línea del autoservicio. Dicen, señores, yo por un lado tengo acceso a la plataforma, entiendo lo que está en el dashboard, pero también yo como analista me gustaría complementar los análisis existentes con mis propios análisis. O quizás, un poco ya más osados, dicen, ¿y por qué no democratizamos esta información y se las traspasamos también a nuestros socios? A través del portal de la empresa, en donde ellos puedan acceder a esa analítica e incrustar estos elementos visuales dentro de lo que es el portal, el SharePoint, etcétera. Cualquier plataforma que uno pudiera tener intermedia con nuestros clientes, con nuestros socios, con los proveedores, etcétera. Hay otros elementos que también son importantes dentro de toda esta estructura, como se percibe, que es el consumo de la analítica, que es tener la posibilidad que independiente del dispositivo que yo tenga, pueda acceder a esta analítica, inclusive desde dispositivos móviles, a través inclusive de elementos conversacionales, en donde yo puedo preguntar, oye, bien, ¿cómo nos ha ido con las ventas del día de ayer en la ciudad X? Y que me responda la analítica, ¿ya?
Eso permite el lenguaje natural y en cierta forma también flexibilizar un poco más el acceso a la analítica por el lado de los usuarios, que muchas veces quizás son más fácil que conversen a que estén dando clic. Pero todo este mundo se ve maravilloso cuando llega al usuario final, pero por detrás hay un gran trabajo que hacer, ¿ya? En su momento, Click dijo, ok, nosotros nos vamos a centrar en la parte de la capa de analítica, la parte de análisis, de las reglas de negocio que tenga el cliente y todo eso. Pero ¿qué es lo que hay por detrás? Un mundo quizá bastante escabroso, ¿eh? Algo así como el triángulo de las Bermudas, entra un dato y no se sabe dónde fue a dar ese famoso dato, y aparece tiempo después por otra llamada o por otra aplicación. Entonces necesitamos tener un cierto control, y hay bastantes necesidades en donde se requiere una herramienta que permite esta integración de datos. Uno de los puntos importantes es que yo tengo todo un mundo transaccional. Tengo donde llegan las operaciones de venta, los posts, informaciones de proveedores, etc. Y si tengo esta analítica, y esta analítica necesita acercarse a los datos, ella podría impactar negativamente en el performance o en el rendimiento que pudieran tener mis bases de datos transaccionales. Entonces, un primer escenario es decir, ok, ¿por qué yo no replico esta información que tengo de mis bases transaccionales hacia una base de datos X, Y, independiente del sabor, del apellido que le pongamos? Pero que además está replicada, esté actualizada en tiempo real. De tal forma que los analistas como tal, al trabajar con el dato, pueden trabajar con la información no del día de ayer, sino con las actualizaciones, las modificaciones, las eliminaciones de registros que se hayan producido en el transaccional, en mi origen, lo habían reflejado en el destino. Esto es lo que pretende acercar muchas veces con su discurso, Click, de inteligencia activa, poder acercar en tiempo real la analítica, los datos hacia la analítica. Otro escenario, y como comentaba ahí Matías, quizás está dentro de los desafíos de mi organización llegar a conformar una bodega de datos. La bodega de datos fue una de las primeras cosas que a uno le enseñan cuando está en tecnología. Ya inclusive hay ramos que pueden hablar de bodegas de datos, etc. Y aquí quizás, no sé, Matías puede tener otro tipo de visión, pero las bodegas de datos son una visión de negocio de los datos que existen en mi transaccional, en donde yo puedo tener un data mart, que es el comercial, un data mart financiero, en donde por periodos, ciudades, sucursales, cuentas, agrupaciones de cuentas, puedo ver movimientos, cantidades, montos, etc. Pero tiende a ser información resumida de lo que existe en el transaccional. Suficiente quizás para la perspectiva de mis usuarios finales. Pero con el tiempo también llegó a nacer otro tipo de container, otro tipo de visión y estructura, llamémoslas así. Y dicen, ok, ¿sabes tú que empiezan a aparecer los cientistas de datos, todas estas personas que manejan estas famosas técnicas de minerías de datos, árboles de decisiones, clusterizaciones, redes neuronales, redes de cojones, fallar, etc. Y para ellos, el resumen de datos no es materia. Ellos, entre más información tengan, sus modelos predictivos pueden ser más asertivos. Y nace allí una estructura que se llama los lagos de datos. Entonces nosotros tiramos información. Si no lo tenemos bien organizado, esos lagos de datos se nos transforman en pantanos de datos. Pero existe una siguiente capa que dice, ok, independiente que tengamos una estructura de base de datos replicada, o quizás pudiéramos tener una estructura de bodega de datos, o una estructura de lago de datos. Siempre debiéramos quizás considerar el tener un componente que sea el catálogo de estos datos. De tal forma que acercamos quizás los nombres técnicos a los nombres de negocios, aplicamos reglas de seguridad que pudieran conllevar, ok, si este usuario va a acceder a estos datos, ¿tiene los permisos, las autorizaciones? Quizás el concepto de enmascarar
o ofuscar la información, de tal forma de que los datos confidenciales, como un número de tarjeta de crédito, un número de identificación, por algún error no vaya a salir fuera de la organización, por un tema de confidencialidad. Entonces se enmascaran, se ofuscan, etc. Entonces, un poco, ese es el tema y los desafíos a tratar en este punto. ¿Cómo podemos llevar a pensar que estos datos que están en sus silos originales, ya sea porque mi organización tiene una Vision, un CIESA, un SAP, etcétera, o inclusive algún tipo de RP in-house, tomar esa información para construir algo que apunte hacia la analítica y que la analítica pueda absorberla y disponibilizarla quizás ya en tiempo real para tener esta inteligencia activa. ¿Qué es lo que se está buscando con la modernización? Por un lado, se está buscando de que cualquier cambio que se llegara a producir en el origen, pudiéramos verlo reflejado en el destino. ¿Ya? Este es un concepto que se llama CDC, Chain Data Capture, ya la captura del dato cuando se produce en el cambio, y de tal forma de que podamos, sin código, poder estar visualizando los movimientos en mi origen, de tal forma que ellos se vean reflejados o los vayamos reflejando en el destino. ¿Ya? La tendencia es que esto sea lo más user-friendly posible, con una interfase de usuario lo más amigable, etc. Y que inclusive, un punto también muy importante, esto que está visualizando en el origen no impacte en la base de datos, porque si no, no me sirve de nada. Al final estoy generando más ruido y mis usuarios finales, que son los que ingresan las transacciones, se van a ver perjudicados por un tema de performance, rendimiento, etc. Entonces debe ser lo suficientemente inteligente como para no molestar a la base de datos, pero sí un punto importante, quizás aprovechar la base de datos y algunos de sus recursos, como los logs, para hacer esta replicación, identificar los cambios y replicarlas en algún destino en particular. Un segundo punto, que también va en pos de lo que es la modernización y la automatización de lo que es la integración de datos, es que hoy en día ya muchas de las organizaciones no están invirtiendo en hardware on-premise. ¿Ya? Dicen, ok, necesitamos un servidor enorme, no sé, 64 bits, que tenga, no sé, 32 núcleos y 1 tera de RAM. Ahí vamos a dejar la base de datos. Pero ¿eso qué conlleva? Por un lado, las licencias, tener personas que estén administrando, hacer mantención al servidor, actualizándolos, etc. Y una de las tendencias es hacer uso de lo que está entregando hoy en día el mundo espacial de la nube. Básicamente, una de las tendencias, y nombro 3 de estas empresas, AWS, Amazon, Azure y Google Cloud Platform, GCP, y las nombro porque básicamente son las que hoy en día son las que tienen una mayor participación de mercado, ¿ya? Están disponibilizando containers de tal forma que yo pueda alojar allí la información. Si bien es cierto, todavía hay muchas organizaciones que están un poco reticentes en llevar su información a la nube, pero es la tendencia y el camino, ¿ya? Mucho va para allá, en vez de seguir creciendo on-premise, mucho va en la ruta de empezar a utilizar estos servicios en la nube, ya sea como una infraestructura, como una plataforma, etc. ¿Ya? Y un tercer punto es que yo necesito, como usuario, de que toda esta integración de mis datos que pudieran estar on-premise, poder llevarlos en forma gobernada hacia la nube, no implica que sea la nube el destino. Yo también puedo considerar mi destino como un data center, un servidor que puedo tener dentro de mi organización, etc. Pero lo llevo en forma gobernada, con el mínimo uso de código, por un lado, en donde puedo tener un catálogo y el inventario de las estructuras de datos que tengo disponible para mis usuarios. Entonces, estos son los 3 temas importantes. Por un lado, considerar que a nosotros no nos interesa estar buscando la información actualizada en procesos nocturnos, sino que se vayan reflejando prácticamente en tiempo real,
en la medida que ingreso información, que elimino datos, que actualizo información, se vea reflejada en el destino, sin impacto en mi origen. Que una de las rutas quizás pueden ser estos containers que yo pueda disponibilizar en la nube, pero en un formato en donde la administración y la gestión de ellas sea a través de consolas y no a través de códigos. ¿Cuáles son las tendencias que nosotros visualizamos que están yendo por el camino de la integración de datos? Primero, es en la infraestructura como un servicio, la plataforma como un servicio. Aquí, ¿qué estoy pensando? Nosotros tenemos en Oracle un sistema transaccional y la idea es disponibilizar estos datos en algún sabor de base de datos. No tiene por qué ser igual, no tiene que ser Oracle el origen y Oracle el destino, puede ser Oracle el origen, un MySQL, un SQL, un Postgres, un MongoDB, etcétera, como mi destino final. Y ello puede estar alojado en la nube, ¿ya? Donde yo hago uso de la infraestructura o la plataforma como servicio. Un segundo tema es la modernización que hoy en día recibió el Data Warehouse. El Data Warehouse siempre fue, es como el caballito, es como el tata, el abuelito de las estructuras de datos, ya un poco más avanzadas, porque con ella se nació, siempre nos hablan de construir un Data Warehouse, que quizás en algunos casos el lenguaje del Data Warehouse era un poco complejo. Algunas compañías le colocan el nombre MDX para construir estos Data Warehouse, y eran muy propietarios. Pero hoy en día, el Data Warehouse como estructura se gestiona prácticamente muy similar a lo que es una base de datos, ¿ya? En donde tengo mis modelos tipo estrella, o copo de nieve, tengo mis datamar, mis cubos, etc. Ya sufrí una modernización, inclusive el hecho de que ahora esté disponibilizado en la nube, como por ejemplo el SQL Data Warehouse o Snowflake, que también es otra empresa que da el servicio de Data Warehouse, donde no tenemos restricciones de lo que es el espacio, la cantidad de registros, etcétera, ha potenciado y ha mejorado el uso del concepto del Data Warehouse. Y como les comentaba también, nace este otro mundo, ya está este otro tipo de estructuras que son los Data Lake, en donde vamos metiendo información. Un amigo me decía, oye, Gabriel, tira toda la información al Data Lake. Tú no sabes cuándo la vas a utilizar, pero la vas a llegar a utilizar. Y otro amigo me decía, Gabriel, no te llenes de cualquier cosa en el Data Lake. Empieza a tenerlo organizado. Empieza a subir al Data Lake solamente lo que vayas a ir requiriendo. Eso depende de los gustos de cada organización, ¿ya? Pero sí lo que es claro, independiente de los tres elementos que yo pueda definir como mi estructura final, siempre debemos tener en cuenta que probablemente pudiéramos necesitar una capa de catálogo en donde pudiéramos gestionar esta información, independiente donde lo vayamos a depositar. ¿Cuál es el tema acá? Ya saliendo un poco de los temas semánticos, yendo y aterrizando un poco más por el lado de QDI, nosotros en nuestras organizaciones por defecto tenemos muchos tipos de estructuras. Tenemos información departamental, información que está a nivel del core de la organización, base de datos, SQL, Oracle, DB2, inclusive quizás podemos tener soluciones mainframe de las líneas de los IBM, con archivos Visa, NISA, etc. Quizás tenemos legacy, algunos data lake o algunos data warehouse que ya existan. Y nuestra organización probablemente pueda tener SAP con HANA. ¿Y cuál es el foco? Yo necesito tener toda esta información disponible. Por lo tanto, yo por un lado, a través de Replicate, que es la pieza que vamos a conversar, yo procedo a identificar de estos orígenes que salen a mi mano izquierda todos los cambios que pudiéramos tener. Inclusive, cambios a nivel de estructura. Oye, cambiamos una tabla, sumamos columnas, restamos columnas, y que ellos se me vean reflejados automáticamente en el destino. Destinar esa información hacia algún repositorio de destino,
sea en la nube, sea un data warehouse, sea un data lake, sea on-premise, que yo pueda tener una base de datos, y producir allí todo lo que es el trabajo sobre los datos. Estamos hablando que no estamos trabajando con un ETL, estamos trabajando con un ELT. Extraemos la información, la cargamos en destinos y generamos la transformación, ¿ya? Y básicamente, como habíamos conversado, era para llevar la información hacia un destino que pudiera ser algunos de estos sabores que pudiéramos tener de lo que son una fuente de datos, en donde simplemente replicamos los cambios a una estructura, o bien para conformar sin mayor esfuerzo ni código una bodega de datos, sea que esté en la nube con Snowflake, ya Amazon Redshift, Azure SQL, Data Warehouse, etcétera, o bien construir una bodega de datos, ¿ya? Cualquiera de estas estructuras, como les comentaba y refuerzo el mensaje, quizás es necesario complementar con una herramienta de catálogo, tal forma de gestionar y los usuarios puedan hacer shopping sobre estas estructuras y poder visualizar sus datos, no solamente los datos puros, quizás algunos datos sensibles enmascarados con nombres de negocio y no nombres técnicos. El destino, y como mencionaba Matías, no necesariamente es que si es una solución clic, debiera ser el destino un componente clic. Aquí somos bien agnósticos, para nosotros muy contentos si el destino es ClickSense o ClickView, etcétera, pero también puede ser Tableau, puede ser Power BI. Si estamos por la línea de Machine Learning, inteligencia artificial, puede ser Tensor, puede ser H2O2, etcétera. O si estamos por el lado de los cientistas de datos, puede ayudar a todos los que son soluciones como SAS, como SPSS, etcétera. Bajo ese contexto, este es un pequeño slide en donde tenemos toda la matriz de soportabilidad. Este tiene ya algún tiempo, hay que actualizarlo, uno siempre sabe que los orígenes y los destinos van teniendo nuevas versiones, van saliendo nuevas características o van saliendo nuevos sabores. Entonces, la mayoría de los sabores, a lo que yo tenía que fue en el 2019, esto era lo que se soportaba en ese momento. Vayamos al siguiente tema. Apuntando siempre al concepto de nube. Si yo como usuario estoy interesado en conformar o gestionar una base de datos, que es lo que yo tengo aquí a mi mano izquierda, un database as a services, que es lo que estoy buscando, prácticamente las encuentro todas en los tres sabores de plataforma de nube, AWS, Azure o GCP. Que sean estas tres, y recalco, no quiere decir que son las únicas. Si algún momento terminado alguien dice, oye, nosotros estamos muy de la mano con Oracle, la nube de Oracle o la nube de IBM, etcétera, bienvenidos. No hay problema en esa soportabilidad. Si estoy buscando storage, vale decir un lugar donde ir a dejar ciertos archivos, no hay problema. S3 para el lado de AWS, ADLS o Blob B para Azure o GCS para el lado de GCP. Si estoy buscando algo un poco más sofisticado, por ejemplo, distintos sabores de Data Warehouse, sean propietarios o sean de terceros, ahí ya tenemos a Snowflake como una bodega de datos de terceros, o bien utilizar lo que provee cada una de los sabores de nube, que sería Redshift, Azure SQL Data Warehouse o BigQuery. Y si estamos buscando, por otro lado, un lago de datos, ¿qué es lo que pudiéramos encontrar en los sabores de las nubes? Generalmente podríamos hablar de Databricks por un lado, ¿ya? O Hadoop también, ¿ya? MR, HD Insight, etcétera, Dataproc, ¿ya? Estos son un poco la matriz de soportabilidad, ¿ya? Con partner, que es lo que ellos están proveyendo cuando yo estoy buscando algunos de los componentes que están al lado izquierdo. ¿Cuáles son los diferenciadores claves del Click Data Integration? En el mercado podemos encontrar muchas soluciones similares a esto. Perdón, se me metió mi gato.
Sí, no te enojes. Uno de los temas es que Qlik es precursor de todo lo que es la tecnología de CDC basado en log. Vale decir, no impactamos a las bases de datos, leemos, interpretamos lo que se va reflejando en los logs, que es lo que tienen hoy en día todas las bases de datos, y reflejamos la información del origen hacia un destino. Nosotros somos precursores en ese tema. No construimos esos deltas, no necesitamos código. Muchas de las soluciones quizás se acercan, pero la gestión que hacen sobre los deltas, vale decir, lo que se inserta, lo que se modifica, lo que se elimina, está apuntalado en código. Y eso requiere personal que ojalá nunca se me vaya, ya que haga soporte sobre esos códigos. Y ojalá no vayamos a tocar el código. Hasta el momento había funcionado. Con las soluciones de QDI, esto ya está subsanado. Hay todo un mundo en el cual se hace gestión, y lo vamos a ver en el ejercicio a continuación del workshop, de cómo se van realizando todas estas interpretaciones de cambios de un origen hacia un destino. En segundo lugar, no necesitamos instalar agentes ni la fuente ni el destino. Muchas de las soluciones que pudiéramos encontrar en el mercado pueden implicar que nos pregunten, a ver, Gabriel, ¿qué base de datos tú tienes? Ah, tengo tal base de datos. Ah, ya, entonces necesitas complementarlo con el agente para tal base de datos. Y ahí tu destino va a ser esto y otro. Ah, también requerimos los agentes para el destino. O es que voy a actualizar mi base de datos. Ah, necesitamos nuevos agentes. No es la solución por el lado de Qlik. Qlik por ese lado no necesita instalar agentes. Otro elemento también importante que viene con un elemento diferenciador es el file channel, que es la capacidad que tiene de transmitir grandes volúmenes de información hacia una nube, hacia una componente on-premise, cuando puedan existir restricciones de ancho de banda. ¿Ya? Un cuarto elemento diferenciador es el logstream. El logstream es la capacidad que tiene QDI para poder hacer la distribución de los datos de mi origen hacia múltiples destinos a partir de una sola tarea, de tal forma que impacto lo menos posible a mi origen y puedo de esta forma hacer uso o mejor uso de los recursos, en donde podemos nosotros llevar la información con múltiples destinos, pero usando una sola tarea de lectura de mis orígenes. Oh, este gatito se lo voy a regalar a los perros. Sí, te voy a regalar a los perros. Tenemos una de las matrices de orígenes y destinos más amplias del mercado, ¿ya? Y somos independientes de lo que es la gestión sobre las nubes. Y un elemento que había sido también importante en lo que es el análisis de estudio, es que se pueden optimizar los procesos de construcción y mantención de bodegas mucho más rápido que cualquier otra solución. Inclusive se gana en este tema entre 5 a 10 veces lo que serían los caminos tradicionales versus lo que es utilizar la solución Qlik. Me voy a detener acá. Ya hemos hablado mucho de PowerPoint. Vayamos a ver cómo se presenta esto. Me comentan. Tarararán. Acá está. Oh, sí, chico. Ahí sí. ¿Cuál va a ser el ejercicio que quiero mostrarle a continuación? Yo, por un lado, tengo acá en mi máquina virtual, que tengo dentro de mi laptop, tengo dos instancias de base de datos. La primera es una instancia de MySQL, un 5.7, que estoy acá visualizando. Solamente tengo unas cuantas bases de datos de prueba, ¿ya? Entre ellas tengo la base de datos Aquila, que tiene algunas tablas, que son todas estas, etc.
¿ya? No estamos hablando de volumetría, tampoco. Esto, quiero dejar bien claro un tema, ¿eh? Entre más volumetría se tiene, el producto se comporta mejor, ¿ya? Para efecto de que mi máquina tiene algunas restricciones de tamaño y cosas de ese estilo y de recursos, estoy trabajando con estas que son unas bases de datos demo. El segundo, este va a ser mi origen, ya una instancia que yo tengo de MySQL. Y mi instancia de destino va a ser esta otra, que es una instancia de SQL Server, ¿ya? En donde también tengo algunas bases de datos y construí para ello una base de datos que se llama Microsoft Test, en donde supuestamente aquí va a ser mi destino y voy a traer algunas de las tablas que tengo definidas en mi instancia de MySQL, ¿ya? ¿Qué levanto para ello? Este es el ambiente de trabajo que entrega Replicate. Por un lado, tengo una gestión que puedo hacer a nivel de server, en donde identifico correos para recibir mensajería cuando está fallando algo, nivel de auditoría que yo quiero hacer, obviamente temas de licencias, gestión sobre los usuarios, quiénes van a tener acceso a qué, etcétera. Porque yo puedo tener también múltiples usuarios, algunos que van a entrar directamente a trabajar sobre la plataforma, otros que van a estar consultando cómo está el throughput, el envío de información de un lado a otro, etc. Entonces, aquí yo tengo varios tipos de elementos que yo pudiera estar definiendo dentro de mi plataforma. Pero, lo más importante acá es la gestión de las tareas, ¿ya? En la gestión de las tareas, uno de los puntos importantes siempre es la administración de los puntos de conexión, ¿ya? Aquí ya tengo algunos puntos de conexión que he definido entre el SQL y el MySQL, en donde si yo quiero crear un nuevo punto de conexión, le digo, oye, ¿cuál es este punto de conexión? Supongamos que le colocamos el nombre de origen, por dar un nombre, por lo tanto es un source, y ahí defino con qué estructura voy a trabajar, ¿ya? Sea un Oracle, sea un MySQL, etc. Si selecciono un MySQL, me dice, oye, ¿cuál es el nombre del server? Un username y una password, y todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado también yo pudiera definir como endpoint o punto de conexión uno que sea del tipo target, va a decir hacia dónde yo voy a llevar esta información. Y también el mismo camino, identifico hacia dónde voy a dejar la información. ¿Ya? Ahí no hay ningún punto complicado. Simplemente defino como endpoint cuáles son mis orígenes y mi endpoint cuáles son mis destinos. El siguiente paso es generar una nueva tarea. ¿Ya? Genero una nueva tarea, la llamo, por ejemplo, webinar de QDI. Y aquí tengo algunos elementos interesantes a considerar. Primero, que sea unidireccional, ese es el default, que implica que lo que se genera en mi origen se ve reflejado en mi destino. En algunas situaciones, yo puedo necesitar de que si en el destino se producen cambios, que se vean reflejados en mi origen. Y bajo ese escenario, yo lo defino como bidireccional. En el tema del logstream, ya lo habíamos conversado. Oye, voy a generar una tarea en la cual va a leer la tabla X y va a llevar la información hacia la nube, por un lado, pero también va a replicar la información en una base de datos que tengo de respaldo en un data center on-premise, en el edificio al lado. Y el último punto es Click Cloud Landing. El Click Cloud Landing es uno de los últimos desafíos que incorporó Click en este tema de QDI y consiste en que yo puedo ir replicar la información de mis orígenes e irlos dejando como VDs en mi tenant que yo puedo tener en SaaS, de tal forma de que yo tengo en SaaS la información actualizada teniendo este feature actualizado o seleccionado. Dos elementos, o un segundo elemento adicional, aparte de lo que es las características de la replicación, son las opciones de la tarea. El full copy
se requiere? Si voy a replicar una tabla hacia un destino, primero tengo que llevarme la tabla original, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que se llama un full load. Luego, se tiene activo lo que es el aplicar los cambios. Vale decir, señores, una vez que he hecho el full load, cualquier cambio que se produzca en el origen, vaya replicándolo en el destino. Y una tercera opción, que es seleccionada de acuerdo a las necesidades, es que me permite tener una tabla paralela que termina con la extensión ST reflejada en los cambios. Vale decir, yo modifiqué este ID, se vio reflejada en el destino, pero también esta tabla que termina con la extensión CT, Chain Table, me dice, oye, ese ID tenía antes este valor y posterior va a tener este valor. ¿Ya? Son como tablas de auditoría que uno pudiera tener ahí seleccionadas. Y le digo, ok, voy a tener las tres opciones, y le digo el ok. Me lleva a este panel, en donde me dice, ¿sabes tú qué? Define acá cuáles son tus orígenes y tu destino. Ok, ¿sabes tú que mi origen va a ser el MySQL? Y mi destino va a ser el SQL Server. Y ahí ya tengo todo configurado. Están conversando. Pero, ¿qué voy a replicar? Ese es un buen punto. Entonces voy acá a selecciones de tablas y me dice, ok, me traigo las tablas que pueda tener en el mundo de esquemas. Y acá dentro de los esquemas, no todos los esquemas, sino particularmente el de Sakila. Y aquí me trae todas las tablas que conforman Sakila, que son las mismas que tenemos acá. Actores, direcciones, categorías, clientes, pagos, renta, staff, etc. Son las mismas que vemos acá, actor, direcciones, categorías, ciudades. Entonces yo digo, ok, ¿qué es lo que me interesa llevar? Supongamos que queremos llevar alguna de estas tablas nomás. Queremos llevar la de categoría, queremos llevar la de clientes, queremos llevar la de films, queremos llevar la de inventario. Marqué todos. Ups, te marquemos todos. Inventarios, habíamos dicho clientes, habíamos dicho actores, categorías, etc. Y aquí tengo esas cuatro. Y aquí ya tengo definidas las tablas sobre las cuales voy a trabajar. ¿Ya? Defino inclusive la posibilidad de trabajar la prioridad de carga de estas tablas. En otras palabras, quizás algunas van a tener prioridad de carga primera que otras, porque necesito que primero se cargue esa información por un tema de consistencia, de modelo de datos que voy a llevar. Entonces aquí yo puedo definir las prioridades, que son bastantes, normales, la más baja, baja, alta, etc. Entonces una vez que ya tengo definido esto, digo, ok, tengo aquí las tablas, y si alguna de ellas, supongamos clientes, yo necesito hacer algún tipo de actividad sobre ella, me voy a Table Settings, y acá puedo efectuar algunos elementos de transformación. Me entrega información general de cuántos registros estimados tiene, etc. Y puedo efectuar algún proceso de transformación. Me muestra los campos de las tablas, y me dice, ¿sabes tú que así van a llegar? Puedo renombrarlas, o puedo generar campos nuevos, como por ejemplo puedo sumar una nueva columna. Y esta nueva columna la voy a llamar, si tengo por ejemplo el nombre y el apellido, puedo tener el nombre completo, ¿ya? Full name, vamos a colocarle una cosa así. Y generé un nuevo campo. Me voy al Effects para manejo de expresiones, y aquí me permite gestionar algunas operaciones sobre el campo que estoy construyendo ahora. Como por ejemplo el first name, que está acá, lo acabo de llevar de izquierda a derecha este recuadro, lo voy a concatenar con este símbolo de acá, con el last name. ¿Ya? De tal forma que no diga Gabriel por un lado y Araya por el otro, o Matías por un lado y Prado por el otro, sino que diga Matías Prado. ¿Cómo pruebo esto? A través del parser de la expresión. Entonces él me dice, ok, ¿qué valores quizás pudiéramos colocar acá? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, Matías, se me perdió el mouse, Matías y el last name, Prado. Y hago una prueba. Y ahí me va a quedar. Me va a quedar pegadito, después le incorporo el blanco. Pero ¿qué más pudiera efectuar sobre ello?
manejo de una serie de variables y encabezados y operadores que me entrega el ambiente, ¿ya? En donde puedo hacer trabajos sobre string, numéricos, campos fecha, de operaciones, de ambiente, de hash. Inclusive incorporar acá un tema de los que conocen un LaySQL, de tal forma de poder potenciar esto con este LaySQL que me permite expandir el conjunto de operaciones que yo pudiera integrar dentro de esta construcción de una tabla de destino. Y le digo el OK. Y aquí quedó lo que se llama ya mi tabla final. OK. Tengo ese mundo por el momento gestionado. ¿Qué es lo que me interesa hacer ahora? Lo voy a salvar, obviamente. Si la computación quiere triunfar, hay que aprender a respaldar. Entonces, lo salvamos y lo cargamos. Cuando esto lo carga, se me abren dos monitores. El primer monitor me indica cómo se van completando los movimientos de estructuras desde mi origen hacia mi destino. ¿Ya? Y ahí está cargando la información. Listo. Se han completado 4 tareas. Y me llevó el actor categoría Customer Inventario. Si ustedes recuerdan, acá, en lo que era mi base de datos destino, test no tenía esas tablas. Entonces, voy a pedirle a Microsoft que me actualice esto. Ahora veo las tablas. Y aquí aparecen Aquila, categoría, Customer e Inventario. Maravilloso. Ya tengo ahí la información. ¿Es la misma que yo tenía en mi origen? Chequeemos en el origen. Si yo veo, por ejemplo, clientes, vamos a seleccionar los primeros 1000 registros, veo que aquí yo tengo María de Lourdes, Patricia, Johnson, etc. Y en mi destino, en mi destino que está acá, donde tengo clientes, hago el mismo análisis, y ahí aparece María de Lourdes, Patricia, Linda, Bárbara. Ya me reflejó. Me hizo el full copy. Maravillosos. Esta es la carga inicial. Pero ¿qué es lo que acontece a continuación? ¿Qué es lo que viene a continuación? Vamos a ver el tema del chain processing, ¿ya? El procesamiento del cambio. Hasta el momento no se ha gestado ningún cambio. Todo lo que son para cada una de las tablas, tenemos 0 insert, 0 actualización, 0 delete y 0 DDL. ¿Ya? Definamos bien claro que DDL es cuando yo procedo a cambiar algo en la estructura original para que se vea reflejado en mi estructura final de destino. Sea que sumé columna, borré columnas, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Me voy a ir a MySQL y voy a cambiar acá hay puras damas aquí. Margaret, Dorothy, Lisa, Karen, Betty, son puras damas, ¿eh? Pero vamos a cambiar una de ellas. A Patricia Johnson, la vamos a llamar Matías Johnson. Matías, y este de acá, Prado. Vamos a incorporar a Matías. Y vamos a aplicar estos cambios. Finish. ¿Qué aconteció? Si ustedes perciben, en cliente ya se reflejó el update. Ya tenemos identificado que Click movió un update y este ya debiera haberse reflejado en esta base de datos, que es la base de datos de destino. Voy a refrescar clientes. Creo que tendría que cerrar acá porque si no, no me lo refresca como corresponde. Y veo acá a clientes. Y me traigo de nuevo los 1000 clientes. Y ahí aparece Matías Prado. Adicionalmente, tenemos esta tabla, que yo les había comentado, en donde nosotros podemos visualizar los cambios que se han producido. Y hay una tabla de auditoría. Una imagen antes y la actualización de esta imagen, en donde el valor antes era Patricia Johnson y después de la actualización quedó con Matías Prado. Entonces, para efecto de auditoría, la tabla es maravillosa para entender
qué cambios se han producido sobre ciertos campos, etcétera. Que muchas veces, oye, ¿cuánto se produjo esta variación, etcétera? Esto es lo que es la plataforma como tal para gestionar todo lo que son los cambios que se van produciendo en mi origen para verlos reflejados en el destino. ¿Ya? No necesité construir código, nada, todo fue vía drag and drop y trabajar con las conexiones a las bases de datos. Lo mismo acontece para cuando nosotros queremos trabajar directamente con un lago de datos o contra una bodega de datos. Básicamente es seguir un workflow en la cual yo voy definiendo cuáles son mis orígenes, mis destinos, cómo se construye el data mart, los campos que se relacionan, etc. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mis estimados. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Así es, Gaby, vamos a abrir entonces el espacio para la sesión de preguntas. Los invitamos a que a través del chat nos envíen las inquietudes que tengan y que las podamos resolver en este espacio. Igualmente recordarles que por medio del chat le hemos enviado a algunos de ustedes un mensaje para que nos puedan compartir o confirmar sus datos con el fin de posteriormente compartirles la memoria de grabación de este espacio para que puedan retomar y refrescar conocimientos. Como lo decíamos al inicio, es un espacio de compartir conocimientos y llevar nuestros negocios a otro nivel. Entonces damos el paso para que ustedes nos compartan sus preguntas e igualmente contarles que el próximo jueves también tenemos nuestro segundo webinar, ya más enfocado hacia Microsoft Azure Data Factory, y enseguida a través del chat también les vamos a compartir el link de inscripción como primicia para que ustedes no se pierdan de estos espacios cada jueves que vamos a tener junto a Ingeniería Informática en esta alianza para Latinoamérica. Vamos a ver entonces si existe en este momento alguna pregunta. Ok, todo quedó muy claro, ¿ah? No sé si todo quedó muy claro. Esto no es como la religión, ¿ah? Si Gabriel lo dice, un acto de fe. Hay que creer lo que dice Gabriel. Por eso también en el espacio que nosotros hemos abierto de este tema de integración de datos, por un lado quisimos mostrar lo que era QDI, dentro de lo que es la plataforma de producto que entrega Click, pero también presentarles lo que es Data Factory, dentro de lo que es la plataforma de soluciones que entrega Microsoft. ¿Ok? Ok. Nos pregunta David, ¿cuáles son las condiciones o requisitos para que QDI pueda leer los logs de cada base de datos? A ver, no hay condiciones, tienen que estar activos estos logs, ya no tienen que ser truncados todos los días. Un tema también importante. Cuando yo tengo una base de datos de producción, generalmente los logs crecen bastante y es un consumidor de espacio. Pero por lo menos debieran estar vigentes, al menos unos 4 días, 3 días también para tener puntos de retoma y cosas de ese estilo. Pero toda base de datos que está en ambiente de producción debiera considerar tener activos los logs. Muy bien, también nos pregunta Janet, que bueno, que todo está muy claro, sin embargo nos pregunta que si se deben generar contraseñas para acceso a las bases de datos. O sea, piensa que este es un cliente, ¿ya? QDI es un cliente contra tu base de datos de producción. Por lo tanto, tú construyes un ODBC para leer tu base de datos, o mejor dicho, los logs. Necesitas tener un usuario y contraseña, que tenga los permisos de lectura al menos. Ok, muy bien, nos envían otra pregunta. Tranquilos que aquí están todas llegando sus preguntas, pueden seguir escribiendo. Sin embargo, Gaby, te voy dando el paso para que demos una conclusión final a nuestro espacio del día de hoy, también apremiando la hora y los compromisos que cada uno tiene. Agradecerles por su asistencia y enseguida por el chat les vamos a compartir el link de inscripción para nuestro próximo webinar. Misma hora, mismo canal. Por favor, hagan su inscripción, que allí les estaremos también compartiendo la invitación. Gaby. Listo. Bueno, primero que todo agradecer su participación. Espero que haya sido de utilidad tener esta visión de lo que es los puntos, los focos que tiene Click para lo que es la gestión de integración de datos. No tenemos que incurrir
es mucho trabajo. La idea siempre es la siguiente. Uno siempre evalúa dos cosas, el costo y el esfuerzo, ¿ya? Y el esfuerzo puede conllevar el tener este tipo de integración o mucho trabajo, ¿ya? O bien menos trabajo, pero en forma más automatizada, no tanto dependiendo de los programadores. Es un tema sensible, el tema de la integración de datos, porque no solamente va a llevar consigo el tema de licencias, sino también el hecho de disponibilizar los datos en segundas estructuras. Pero el foco no debe quedar solamente circunscrito a lo que es TI, sino cuáles son los beneficios que eso aportaría para lo que es la gente que toma decisiones. Y muchas veces lo que están pidiendo hoy en día es que esto se esté acercando a lo que es el tiempo real. Con esto apalancamos el tiempo de la inteligencia activa, llevar el hecho de trabajar, analizar y argumentar con los datos más cercanos al tiempo real, de tal forma que también son más asertivas nuestras decisiones. Ok. Mira, todos ustedes recuerden, me estaban preguntando también vía chat que si estos webinars tienen algún costo. Ninguno, solamente deben hacer su inscripción previa para que reciban toda la información. También le doy el paso, si está por allí, a Matías, quien es el CEO de Ingeniería Informática, si quieres darnos alguna palabra final para cerrar este espacio junto con esta Alianza para Latinoamérica. Gracias, Ángela. Felicidades a Gabriel, como siempre, un maestro en el arte del dato. Gracias, Gabriel. Yo, para todos los que nos escuchan y aún siguen conectados, esta alianza se hace con el sentido de crear una cultura enfocada en el dato, aportando valor a los negocios. Por eso Ángela no tiene ningún costo, más allá que el tiempo que aportan ustedes para escucharnos. Esta alianza se ha estructurado para aportar valor y es lo que vamos a hacer cada jueves en cada uno de los temas que vamos a entregar. Y así como vimos el mundo click, decía Gabriel, pues vamos a ver un homólogo, no es igual, no se parece, cada uno tiene sus características, pero para aquellos que les gusta el mundo Microsoft, insistiendo que esta alianza se ha creado bajo una estructura agnóstica, en donde lo que queremos es mostrarle herramientas de valor, los esperamos el próximo jueves. Y por favor, conéctense en los canales de Ingeniería Informática, de Analytic Data, que van a poder conocer los que vienen, porque cada jueves hay una interacción diferente que les va a aportar valor a sus negocios. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves.